Seguimos en el péndulo con nuestros invitados Álvaro Vargas Llosa y Juan Verde, hablando sobre el destino económico del Paraguay y la región. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Ayer hubo una reunión que se extendió hasta las 2 de la madrugada entre asesores del presidente Obama y los legisladores del Partido Republicano, también algunos demócratas. ¿Qué está pasando y hasta dónde puede llegar esa crisis instalada en Estados Unidos? Lo primero que diría es que es francamente bochornoso lo que está pasando en Estados Unidos. Es un momento de gran incertidumbre, un momento histórico para el país. Creo que, por un lado, espero que el sentido común una vez vuelva a dominar, o que sea dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, sí, ¿verdad? Y en este caso, desde luego, lo que está pasando en Estados Unidos nos preocupa muchísimo. Yo creo que o veremos una resolución en los próximos 2 a 3 días, o me temo que de lo contrario las repercusiones pueden ser nefastas para el país, para los mercados internacionales, incluso para Latinoamérica, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo creo que lo que está pasando, al fin y al cabo, tiene todo que ver con un partido republicano de extrema derecha religiosa que no está conectado con lo que quiere el país. O sea, yo creo que lo que está haciendo el Partido Republicano es poner una pistola al presidente de Estados Unidos y obligarlo a que juegue a su juego. Y en ese sentido creo que muchos de nosotros demócratas estamos muy contentos con que el presidente Obama finalmente haya decidido ponerse los guantes y luchar. Pero por otro lado es momento de mucha preocupación por lo que puede ocurrir. Ahora vamos a ver un poquito lo que informan los... Esto de Infobae, de cierre del gobierno de Estados Unidos, los republicanos desairan al presidente Obama. Bueno, esto es de hoy. Esto pone todavía más preocupante la situación. Es decir, Wall Street, que no creía, que siempre mantuvo la esperanza de que no se va a llegar a disparar el tiro que usted dice que tiene el presidente desde la cabeza. Sin embargo, ahora algunas mesas ya empiezan a pensar de que esto puede ser realmente... Todo es posible. No, además, es decir, el procedimiento, en este caso legislativo, no ayuda. Desde luego es un procedimiento sabio en el sentido de que está hecho para, digamos, tener contrapesos al poder, para evitar que nadie tenga demasiado poder. Pero en estos casos, digamos, facilita, si alguien quiere entorpecer el proceso, la posibilidad de hacerlo. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que en Estados Unidos, a diferencia de otros países, hay una cosa que se llama el techo de la deuda. Es decir, además de tú aprobar un presupuesto, por otro lado y de manera completamente separada, independiente de eso, independiente del presupuesto, tienes que aprobar un aumento del límite máximo de endeudamiento. Y por tanto, aunque tú tengas o no tengas un presupuesto, en este momento no lo hay, pero digamos que lo hubiera, aún así tendrías que elevar el techo de la deuda para seguir emitiendo deuda. Entonces, todo este proceso, que es muy sabio en el fondo, porque es un proceso de contrapesos que fue ideado precisamente para evitar, digamos, la irresponsabilidad, se convierte en un agravante porque, digamos, facilita a quien quiere entorpecer el proceso, ¿no? Yo añadiría solamente una cosa a lo que dijiste hace un momento, que creo que es interesante ya desde el punto de vista de análisis. El gran debate hoy día en Estados Unidos, el debate que alguien tiene que ganar, ya no es tanto el que se produce entre republicanos y demócratas, sino el que se produce al interior del Partido Republicano. Hay 2 almas en el Partido Republicano hoy día y están en una lucha sin cuartel. Y de quién gane esa lucha interna va a depender el futuro de Estados Unidos. Es decir, hay un sector del partido y de la región, desde luego, y del mundo, desde luego, claro. China, el primer tenedor de bonos del mundo, de bonos americanos del mundo. Bueno, hay una lucha sin cuartel. ¿Cuál es el origen de esto? Hay un sector fanatizado, hay un sector, digamos, evangélico muy importante. Hay otro problema también que tiene que ver con una realidad, es decir, el crecimiento inmoderado del Estado americano, del gobierno americano, la situación financiera obviamente crítica, un déficit fiscal crónico, un endeudamiento que ya es casi equivalente al 100% del PBI. 650 mil millones de dólares. Ha provocado una cosa importante, y es que un sector que era marginal pase a ocupar un digamos, lugar central, claro, en la vida política y en la vida especialmente de la derecha o de la centro derecha americana. Entonces, eso ha coincidido con este desbarajuste. Y entonces, como digo, multiplica el problema enormemente. Entonces, ahora, ¿cuál es la solución? La solución al final va a ser que pacte un sector del Partido Republicano, que pacte con el gobierno para que tenga la mayoría en el Congreso. El problema es que para eso tiene que tener una visión, digamos, de largo plazo, es decir, entender que a lo mejor tiene que sacrificar en el corto plazo, en esa lucha sin cuartel con el ala del Tea Party, algunas cosas para lograr beneficios a futuro. Si no hacen ese cálculo
va a ser muy difícil salir del entrampamiento, porque el Tea Party tiene una gravitación enorme en la Cámara de Representantes. El speaker, el presidente de la Cámara, en cierta forma depende de ellos, y si pacta con Obama, probablemente se lo carga. Y bueno, de hecho, ese es el problema que hay. Estoy totalmente de acuerdo, Álvaro. De hecho, numéricamente se puede aprobar el presupuesto hoy y podemos acabar con el problema del techo del endeudamiento en Estados Unidos, porque hay suficientes votos entre los demócratas y unos 30, 40 votos que necesitaríamos republicanos para que se vote hoy. El problema es que efectivamente el portavoz del Partido Republicano, portavoz de la Cámara, se juega su cargo y está pensando de una manera muy cortoplacista. No tiene una visión de Estado, no tiene una visión de país a largo plazo, y entender que lo que debería pensar en lo que es bueno para el país, no para el Partido Republicano. Pero ¿habrá republicanos que piensen en este momento en negociar con Obama? Hay algunos, se han manifestado algunos, ¿no? Pero digamos, todavía no es una corriente suficientemente poderosa, ¿no? Ahora, planteabas el otro aspecto de esto desde el punto de vista de América Latina. ¿Qué pasa en América Latina si entran en un default? Bueno, la situación es muy complicada. De cierta forma ya se empiezan a ver los efectos de lo que está pasando, ¿no? Estamos viendo la alerta del Fondo Monetario Internacional. Volvió a alertar sobre la sacudida mundial que generaría un default en Estados Unidos. Sí, no, ya el Fondo Monetario lleva varios días alertando, China también, la Unión Europea también, y América Latina con una voz menos potente, pero también, ¿no? Aquí se viene una situación complicada porque se dispararían las tasas de interés casi inmediatamente, y eso evidentemente tendría para América Latina un efecto enorme, salida de capitales, como ocurrió en mayo cuando la Reserva Federal dijo que a lo mejor empezaba a desacelerar el programa de emisión monetaria. Bueno, imagínate en una situación como esta, lo que ocurriría si en ese momento, con una pequeña elevación de las tasas de interés, hubo esa estampida. Imagínate lo que pasaría en esta situación. Se vendría probablemente un colapso de los precios de los commodities. Para América Latina también sería un problema grave, salvo 2 o 3 países que no dependen mucho de ellos. En fin, desde todo punto de vista es muy complicado para América Latina, ¿no? Ahora, Estados Unidos tiene un problema real que tiene que empezar a resolver, y es un problema interno que nadie puede resolver por ellos. Es decir, el Fondo Monetario puede dar alaridos, China puede gritar, pero realmente Estados Unidos depende de sí mismo para resolver esto. Nadie lo puede resolver. Y de un grupo reducido de personas. Otra grave amenaza para el mundo entero es el hecho de que esta situación de impasse podría llevar a Estados Unidos a volver a caer en la crisis. O sea, llevamos hace 5 años. Efectivamente, yo creo que ya todos pensábamos que había acabado la crisis en Estados Unidos, habíamos retomado la senda del crecimiento, veíamos esa luz clara ya al final del túnel. Esto puede obligar a Estados Unidos a no solamente un enfriamiento de la economía, sino me atrevería a decir a un recaimiento otra vez en la crisis. Y eso tendría una serie de repercusiones para la región nefastas. Pero, ¿está preparado Estados Unidos para otro default? ¿Cuáles serían internamente también las implicancias de un default? El problema es que, si Estados Unidos entra en suspensión de pagos, eso afecta hasta el último rincón del mundo. Es decir, es un problema sumamente complicado. Si tú tienes una moneda que es el estándar universal, tú no te puedes dar el lujo de suspender pagos. Si tú tienes una moneda local latinoamericana, pues eso te afecta a ti, pero no afecta al resto del mundo de la misma manera, ¿no? Estados Unidos tiene un problema de responsabilidad para con el resto del mundo, ¿no? Sí. Al mismo tiempo, es verdad que es un país que se ha endeudado de una manera completamente demencial. Entonces, tiene no solamente que evitar el default, sino que tiene que resolver este problema, porque si no, todos los años vamos a volver al mismo problema. Claro. Hace apenas 2 años, el 2011, estuvo a punto de ocurrir exactamente lo mismo. Y hubo un acuerdo finalmente por el cual el presidente Obama ofreció un programa de reducción de gastos automático, y entonces se resolvió el problema por un tiempo. Pero aquí estamos otra vez. Claro, porque realmente es impactante para nosotros que estamos en el sur, de repente ver que la gente queda sin trabajo, que no se abren las oficinas, que los parques están cerrados. La latinoamericanización de Estados Unidos, de otra América Latina, porque esta ya va mejor. Y bueno, claro, los idiotas parece que se fueron al norte, ¿no? Pero en Estados Unidos, ¿cómo se vive esto? La gente común, ¿de qué manera le afecta este impasse entre el Congreso y Obama? Pues hombre, a los 850.000 empleados federales les afecta mucho más que al resto de la población. Es un país de más de 300 millones de habitantes, ¿no? Pero yo creo que una vez más, la palabra aquí es incertidumbre, y eso es lo peor. Exacto. Porque si supiéramos por dónde vamos, podríamos hacer algo al respecto. El no saber qué va a ocurrir mañana y qué repercusiones directas puede tener es una situación muy preocupante. Vamos, yo te diría que la incertidumbre es muy preocupante, y no sé dónde. Lo peor es que no sabemos. Pero Obama tiene cartas todavía que jugar, tiene propuestas que hacer a los republicanos que puedan ser aceptadas.
El problema es que, y lo veíamos hoy en esas noticias que surgen hoy del desaire que le hicieron al presidente Obama, es que no quieren sentarse a negociar, solo aceptan una negociación y es todo lo que te pido, con las condiciones que te pido o absolutamente nada. Eso no es una forma de negociar en un proceso democrático y desde luego no en Estados Unidos. Y en ese sentido yo creo que el presidente está haciendo lo correcto. Pero Álvaro, yo sé que tú vives en Washington también y lo verás más en el día a día, ¿no? Sí, es decir, digamos, la cadena de efectos efectivamente empieza con los más afectados son los desempleados, a quienes ahora entiendo que les van a devolver el dinero que han perdido, digamos, por un acuerdo que ha habido mínimo entre el gobierno y la oposición. Pero en general es una cadena, es una secuencia muy complicada. Es decir, por ejemplo, los organismos que se ocupan de las estadísticas están funcionando a medias. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, la Reserva Federal, el Banco Central, hoy día no tiene acceso a suficientes estadísticas para dictar la política monetaria. Hoy día, por ejemplo, si tú eres un banco que tienes que evaluar la situación de crédito de un cliente, tú ya no tienes cómo acceder a la historia de crédito completa de ese cliente. Por lo tanto, no puedes decidir si le das o no das un crédito. Claro, o sea, es un problema que afecta... más riesgoso. Así es. Es decir, un problema que afecta absolutamente a todo el mundo. E incluso a la seguridad nacional del país también, porque donde vemos que hay todo un aparato en el gobierno de Estados Unidos que está ahí para no solamente proteger las fronteras, sino tomar decisiones y recopilar información sobre las cuales tomar decisiones en el ámbito económico, en el ámbito político, incluso en el ámbito militar. Y yo creo que todo eso es preocupante. Ahora, ¿habrá algún país en América que se beneficie con una crisis de este tipo? A ver si alguien nos responde a la vuelta de la pausa.
Seguimos en otro bloque del péndulo con Álvaro Vargas Llosa y Juan Verde, hablando sobre el destino económico del Paraguay y la región, y ahora agregábamos el ingrediente de la situación de los Estados Unidos, llena de incertidumbre y preocupación para el país, para la región y para el mundo. Pero la pregunta era, ¿algún país puede beneficiarse con esto que le ocurre a Estados Unidos y que puede impactar en el resto de América, teniendo en cuenta a Sudamérica, Latinoamérica? A ver, en términos reales no. Ahora, en términos, digamos, ya más superficiales, supongo que los enemigos de Estados Unidos, es decir... Pero más allá del término propagandístico, es decir, alguien económicamente puede porque salir bien parado, tener ventajas. A grandes rasgos hay dos tipos de países en América Latina, los que dependen de los commodities y los que no. Los que no son una minoría, países como México, países como El Salvador, como Costa Rica. El problema es que esos países tienen una vinculación mucho más directa con Estados Unidos que los otros. Entonces, a Estados Unidos les va mal, a ellos les va mal. Y a los otros países, sobre todo los sudamericanos que dependen de los commodities, evidentemente un batacazo estadounidense generaría una estampida de dólares, una estampida de capitales para allá, un aumento de las tasas de interés, una dificultad, por tanto, de acceso al capital y probablemente también una caída todavía mayor de la que se ha producido en el tema de los commodities, que es lo que exportan. Entonces, esto no conviene absolutamente a nadie. ¿Y ustedes cómo lo ven? No solamente no le conviene a nadie en Latinoamérica, no le conviene a nadie tampoco en Estados Unidos, ni republicanos ni demócratas. Y así todo, uno dice, pero Dios mío, ¿qué está ocurriendo, no? Cuando realmente no tiene sentido para nadie. Yo tampoco veo, estoy de acuerdo con Álvaro, no veo ningún país en Latinoamérica que pueda salir reforzado de esta crisis. Y desde luego, a corto plazo, yo creo que nadie en Estados Unidos ni en el mundo entero. Esto podría ser una espiral preocupante que nos lleve otra vez a una crisis mundial. Ahora, a pesar de que América va creciendo, se anuncian que va a ser más lento el crecimiento de América en los próximos años. Desde el criterio de ustedes y con los conocimientos que tienen, ¿cuáles son los países mejor preparados para seguir, aunque sea de manera más ralentizada, seguir creciendo? Aunque sea un 2, un 3% anualmente. ¿Cuáles son los países mejor preparados en América para el efecto? Yo creo que los países que hicieron sus deberes en el momento en que había que hacerlos, aunque los hicieran a medias, es decir, países como los de la Alianza del Pacífico, de los que hablamos hace un momento, son países que están sintiendo el golpe y que lo van a seguir sintiendo, pero que están mucho mejor preparados que los otros. Los países que no hicieron sus tareas y que se abandonaron al populismo, esos sí que van a sufrir de una manera muy calamitosa. Ahora, el gran problema es este: cuando se viene la época de vacas flacas, la tentación populista tiende a ser muy grande. Esto pasó en América Latina en los años 80. Hubo en los 70 un aumento enorme de los commodities también, un auge, un endeudamiento muy grande, luego todo eso se desaceleró y entonces en los años 80 en América Latina la respuesta a esa desaceleración fue el populismo y por tanto lo que se llama la década perdida, literalmente perdida para toda la región. La tentación ahora va a volver a existir. Mi impresión es que los países que mencioné, países como Colombia, como Chile, como Perú, etcétera, ya han ido lo suficientemente lejos en el camino de la responsabilidad como para abandonarse al populismo en esa situación. Ahora, no lo puedo descartar enteramente. Si lo serio y lo responsable, si uno ve la historia de nuestros países, es que incluso lo que va bien es reversible muchas veces. Pero en general son países que están mejor preparados que los otros. Y ahora lo que tienen es que aprender a convivir con tasas de crecimiento que ya no van a ser de 8, 9, 7%, sino inferiores a esas, y en un ambiente de mayor presión social. Evidentemente, si uno pasa de una tasa de crecimiento de 8 o 7% a 3%, hay una mayor presión social y hay que saber convivir con eso. Pero lo que usted está pintando de alguna manera también es una depreciación de la calidad de la democracia en la región. Sí, sin duda que sí, pero en la medida en que ya los países, digamos, que han salido de dictaduras y que han experimentado la democracia, han visto que la democracia puede permitir cosas tan grandes como estas, como el aumento, por ejemplo, de la clase media. Se han creado unas bases para que esa democracia dure más. Es decir, hoy día un país como Perú, por ejemplo, es un caso interesante. La clase media hoy día abarca entre el 55 y 60% del país. Esto es una novedad absoluta en la historia del país. Y esa clase media ha surgido en democracia. Entonces, hoy día, casar el tema político con el tema económico, la democracia política con la economía de mercado, desde el punto de vista económico, es mucho más fácil que en el pasado, donde la democracia equivalía a pobreza, ¿no? Por ejemplo, en los años 80 hubo este problema, ¿no? Entonces yo creo que la democracia, digamos, puede sobrevivir mejor
a una presión externa. Pero dicho esto, digamos, esa es una batalla que hay que dar todos los días. No hay que dormirse en los laureles y pensar que eso va a ocurrir por generación espontánea, porque nuestros países todavía tienen instituciones muy frágiles, donde hay una gran corrupción, el desánimo con la clase política es total, la gente tiene verdadero horror. También en Perú sucede lo mismo. Pero enormemente, enormemente. Acá sí hay una gran frustración contra la clase política. Enormemente. Es decir, hoy día los partidos políticos, el Congreso tiene un nivel de desaprobación que es una cosa verdaderamente abismal, ¿no? Entonces, lo maravilloso y lo heroico desde el punto de vista de la supervivencia de la democracia es que la democracia sigue despertando expectativas a pesar de eso, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Pero increíble, a pesar de los políticos, la democracia sigue generando expectativas. Sí, creo que tiene mucho que ver con el hecho de que en la última década, en estos países que han hecho los deberes, hemos visto que ha sido el momento en la historia donde ha pasado más gente de clase pobre a clase media y de clase media a clase alta, ¿no? Yo creo que ese momento también ha sido la oportunidad, una vez más, vuelvo al tema de siempre, la educación, apostar por crear las condiciones propicias para que pueda florecer el espíritu emprendedor, la actividad económica, y eso solo lo consigues con una sociedad que apuesta por la educación. Y yo creo que esa es la asignatura pendiente de estos países. Ahora, pero ¿y estos países emergentes están preparados para soportar las mayores demandas que necesariamente va a tener una clase media emergente? Bueno, vamos a verlo, vamos a descubrirlo ahora, porque en este momento que pasamos, digamos, de una etapa bastante artificial desde el punto de vista de las tasas de crecimiento desproporcionadas a una situación más normalizada, vamos a descubrir si la democracia es lo suficientemente madura, si la clase política es lo suficientemente largoplacista, como para saber resistir esas presiones con inteligencia sin abandonarse a la irresponsabilidad, ¿no? Yo creo que en la medida en que estas economías han logrado destapar esa fuerza, esa energía empresarial que ya está ahí, va a seguir habiendo un dinamismo económico bastante como para sostener el sistema democrático. Ahora, el gran problema es que las reformas se han detenido por completo, y esta es una crítica que yo haría incluso a estos países que van bien, ¿no? Incluyendo Perú. Desde hace muchos años que no hay reformas realmente. Lo que hacemos es vivir un poco de la herencia. Tenemos una inercia, digamos, que nos ha ido empujando, y como países hemos encontrado muy cómodo cabalgar sobre ese caballo que galopa solo. En este momento estamos en un momento definitorio, porque si ya no tenemos un contexto internacional tan propicio como antes, tampoco es que sea un desastre, todavía, digamos, relativamente razonable, pero si ya empezamos a sentir un ambiente internacional menos propicio, se plantea la urgencia de una segunda ola de reformas que permita llevar esa energía empresarial interna todavía más allá para poder, digamos, compensar eso que se viene, ¿no? Y por otro lado, esa reforma clave de la que hablas tú, que es la reforma educativa, es una reforma que ni siquiera ha empezado realmente en América Latina. Es decir, con alguna que otra excepción, es una reforma que no ha empezado, está en pañales. Y yo creo que en los próximos años va a ser más difícil hacerla de lo que hubiera sido en los últimos años que tuvimos el auge. Así es. Y yo en eso soy muy crítico. Creo que se desperdició la ocasión de aprovechar mejor la bonanza para hacer esa reforma clave. Les faltó visión de largo plazo, ¿no? de entender que América Latina ha vivido en el pasado muchas veces de periodos de auge que una vez que se acabaron desnudaron al rey, es decir, nos mostraron, digamos, en nuestra verdadera naturaleza. Y yo quisiera que eso no vuelva a ocurrir, es decir, que ahora sentemos las bases de algo más duradero. Y esa reforma clave, la reforma educativa, es una reforma que todavía no nos hemos atrevido a emprender de verdad. Y eso nos podría llevar también a hablar, hasta cierto punto, del problema que también mencionábamos anteriormente de los partidos políticos. Yo creo que esas reformas no se llevaron a cabo porque no había voluntad y valentía política, que son dos bienes escasos, me temo. Porque esas reformas eran absolutamente necesarias en ese momento de bonanza. Bueno, ahora, ¿y ustedes qué datos tienen acerca de los políticos de Paraguay? De acuerdo a los informes que ustedes manejan, ¿cómo ven a la clase política paraguaya? Yo no soy quien para venir aquí a decirle a nadie lo que tiene que hacer, desde luego, pero sí me preocupa, una vez más, por lo que estoy leyendo, que se empieza a ver una cierta apatía por parte de la clase de la gente joven. Nadie se quiere meter en política, ven a los políticos como parte del problema y no como parte de la solución. Y el hecho de que al final la gente que termina en política no son ni los más preparados, ni los mejor educados, ni la gente más valiente, yo creo que debe preocupar a todos los paraguayos. ¿Don Álvaro? No, yo siempre es, como digo, antipático dar lecciones como extranjero, ¿no?
Yo veo que hay, digamos, una actitud de parte de muchos políticos que no es la más saludable, en el sentido de que ven la oportunidad de un nuevo gobierno de cualquiera, incluyendo este nuevo gobierno, como la oportunidad, digamos, de colocarse, de ocupar un espacio, de operar como grupos de interés, básicamente. En lugar de ver el inicio de un nuevo gobierno como una etapa, digamos, de consenso sobre políticas de Estado que pasan por reformas que todos tienen que apoyar de un modo u otro, ¿no? Creo que un gran desafío para el nuevo gobierno va a ser mantener esos intereses a raya, esas presiones que van a venir de los políticos, lo cual no va a ser fácil, ¿no? No va a ser fácil porque los políticos tienen peso en el Parlamento, tienen peso en la opinión pública, tienen conexiones con la vida privada. Entonces, esa distancia es muy saludable. Es decir, yo a veces digo, en fin, cargando un poco las tintas, que en el siglo XXI la separación entre el Estado y los intereses privados, incluyendo los intereses de los políticos, es tan importante como fue en el siglo XIX la separación entre el Estado y la Iglesia, por ejemplo. Eso va a ser muy difícil, va a ser un juego constante de poleas, de tensiones, y dependerá mucho del propio presidente, la capacidad para resistir esas presiones, ¿no?, de la clase política. Bueno, sí, es cierto. Ustedes saben, el presidente nombró un grupo de técnicos como ministros. Por primera vez un presidente se animó a hacer eso, a pesar de la resistencia de los políticos de su propio partido. Impuso ese gabinete, pero los tiroteos no paran. Ante cualquier error, ya comienzan con los pedidos de cargos nuevamente. Cambien la S es liberal, S es técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, va a ser una lucha permanente durante los próximos 5 años para el presidente Cartes, tratar de ganar siempre esa pulseada que va a tener con la clase política, que en Paraguay lo que quieren son